En el siguiente vídeo vamos a explicar cómo introducir puentes térmicos con el programa de certificación energética de edificios existentes C3X. Lo primero de todo es abrir el programa, vamos a elegir el tipo de edificio, que en este caso sería indiferente, vamos a elegir residencial, pero daría igual el que eligiésemos. Para realizar esta explicación vamos a cargar un archivo que viene incluido en el propio programa cuando lo instalamos. Para cargar un archivo hay tres opciones de hacerlo, pulsando sobre el menú principal Archivo, Abrir. Pulsando sobre el segundo icono de la barra de herramientas, observamos que cuando mantenemos el ratón sobre este icono nos aparece el texto de ayuda que dice cargar un proyecto desde un archivo. También lo podemos hacer directamente pulsando Control más A. Después de realizar alguna de estas tres opciones, debemos buscar el archivo a cargar. En este caso se encuentra dentro de la carpeta ejemplos, sobre la que vamos a hacer doble clic y pulsando el primero que nos aparece, 1 bloque de viviendas.cex. Una vez hemos cargado el archivo que nos va a servir de ejemplo, vamos a la pestaña Envolvente térmica. Esta ventana se divide en dos partes. A la izquierda, el árbol, que representa la organización de los cerramientos, y a la derecha el panel de introducción de datos. En la parte superior del panel de introducción de datos elegimos la opción Puente térmico. Aquí en la parte inferior del panel de introducción de datos nos aparece la opción de introducción de puentes térmicos por defecto. Y el botón nos da la opción de cambiar a definidos por el usuario. Si lo pulsamos, accedemos a esta pantalla, que es la definición de puentes térmicos definidos por usuario, y el nombre de este botón cambia a por defecto. Si pulsáramos sobre él, volveríamos a la pantalla que nos aparecería al principio con este botón definidos por usuario. Una vez hemos explicado la manera de acceder a una u otra forma de definir los puentes térmicos, vamos a explicar cada uno de ellos. Como estamos trabajando sobre un archivo existente que ya tiene creados los puentes térmicos, para crear los nuestros tenemos que borrar los ya existentes. Para ello, en la zona del árbol, desplegamos los contenidos de todos los cerramientos, recordando que el propósito de este árbol es meramente organizativo y el programa pues, no lo tiene en cuenta a la hora del cálculo de la calificación energética. Desplegamos todos. Una vez desplegados los contenidos de los cerramientos, podemos observar los huecos y los puentes térmicos asociados a dichos cerramientos. En este caso, los puentes térmicos nos aparecen en color naranja. Esto es así cuando han sido generados por defecto y cuyo valor de transmitancia no ha sido modificado. También pueden aparecer en color marrón cuando hayan sido introducidos por el usuario o aquellos introducidos por defecto que se haya modificado su transmitancia térmica. Para eliminarlos, vamos marcando los puentes térmicos de uno en uno y pulsando sobre el botón borrar nos pedirá confirmación, aceptaremos y se eliminará. Otra manera más sencilla es seleccionar por defecto, seleccionar todos los puentes térmicos y borrar, de manera que se borrarán automáticamente todos ellos. Una vez hemos borrado todos los puentes térmicos, vamos a crear los nuestros. Comenzamos por el método por defecto. Como observamos en la parte inferior del panel de introducción de datos, nos permite elegir los puentes térmicos que queremos introducir. De esta forma, por ejemplo, para este ejemplo, marcamos pilar integrado en fachada y caja de persiana, con lo cual tendremos que desmarcar el resto de ellos. Una vez elegido estos dos puentes térmicos, pulsaremos en Cargar y observamos que nos crea puentes térmicos en color naranja en los cerramientos en los cuales hay pilares y ventana. Por eso no nos crea puentes térmicos ni en el suelo ni en la cubierta. Vamos a modificar uno de esos puentes térmicos. Para ello pulsamos el puente térmico de pilar integrado en fachada de la fachada sur. Y vemos que en la parte inferior derecha nos aparecen sus características. Su nombre, tipo de puente térmico, cerramiento asociado, transmitancia térmica lineal y longitud. Podemos modificar cualquiera de estos datos. En este caso vamos a modificar la transmitancia térmica lineal. Si la conocemos, la podemos modificar introduciendo el valor. Si no, podemos buscarla en la librería de puentes térmicos. Para ello pulsamos sobre el botón que aparece a la derecha y nos aparecerá la librería de puentes térmicos. En el árbol de puentes térmicos
Desplegamos los puentes térmicos de pilar integrado en fachada. Elegimos el tipo de cerramiento, en este caso, fachada con doble hoja con cámara de aire ventilada. Y elegimos la tercera opción, que aparecerá con transmitancia de 0,31 vatios por metro grado Kelvin. Pulsaremos sobre el botón Cargar al proyecto y cuando volvemos a la ventana inicial pulsamos en Modificar para que guarde los cambios de este puente térmico. Como observamos, el color de la letra del puente térmico ha cambiado de naranja a marrón. Ahora vamos a crear un puente térmico definido por el usuario. Sobre el puente térmico que estábamos modificando anteriormente, cambiamos el nombre. Vamos a llamarlo PT1. En tipo de puente térmico, marcamos encuentro de fachada con forjado. Lo asociamos a la fachada norte en este caso. Como desconocemos la transmitancia, pulsamos sobre el botón de la derecha, desplegamos el apartado encuentro de fachada con forjado. Dentro de este, desplegamos fachada doble hoja con cámara de aire ventilada. Y elegimos la tercera opción, que tiene una transmitancia de 0,84 vatios por metro grado Kelvin. Pulsamos otra vez sobre el botón Cargar el proyecto y ahora modificamos la longitud de este puente térmico, que por ejemplo vamos a tomar el valor de 10 metros. Para terminar, pulsaremos el botón Añadir. Vemos cómo nos aparece el puente térmico que acabamos de crear dentro del árbol en la fachada norte. Como lo hemos creado por defecto, nos aparece en marrón.